Sí, aquí vamos a ver, es importantísimo contar siempre con la implicación del colectivo fallero que a través de sus monumentos son capaces de transmitir los mensajes de la campaña, que llevamos 20 años llevando a cabo esta labor con más de 160 comisiones falleras distintas que han ido participando a lo largo de los años y en las que pues, el apoyo de la Consejería de Sanidad pues, desde el primer momento siempre ha estado ahí y es fundamental. Sí, hay que tener en cuenta que el dato más positivo que hemos recabado en el estudio que hacemos anualmente en el contexto de las fiestas populares sobre los consumos de alcohol y otras drogas es que el 22,5% de las personas a las que les preguntamos si son capaces de disfrutar de las fiestas sin consumir alcohol nos han dicho que sí. Este dato viene creciendo de 2017 y esto pues, lo que indica es que hay una tendencia. Cuando se produce una tendencia, quiere decir que poco a poco los mensajes que vamos transmitiendo, bien a través de nuestras guías de consejos, bien a través de los mensajes que se transmiten, a través de los propios premios falleros, a través de los monumentos falleros, pues van calando poco a poco en la sociedad. Bueno, es súper importante que desde las mismas comisiones, ya que somos nosotras las que ponemos la fiesta en la calle y somos los que invitamos a todo el mundo, pues se conciencie sobre ese consumo responsable, de lo que hay detrás, de lo que trabajamos detrás, de todo lo que invertimos y de lo que significa para nosotros, para que los demás lo